Bienvenidos al curso de hermenéutica bíblica. Estamos ya en la semana número 3. Esta es la lección 1. El tema de esta semana es hermenéuticas especiales. En la semana anterior vimos lo que era hermenéutica general. Vimos todo lo que es un contexto. Estudiamos diferentes contextos que tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer su trabajo de interpretación bíblica. Bien, en esta lección nos vamos a concentrar en lo que es la poesía hebrea como parte de hermenéuticas especiales. Y entrando en materia en el slide 2, vamos a leer lo que es la introducción a la lección. Si bien es cierto que la Biblia debe interpretarse como otros libros, ya lo hemos hablado, y que por consiguiente su estudio está sujeto a las leyes de una hermenéutica general, tenemos también el hecho notable de que bajo muchos aspectos es un libro diferente a los demás. ¿Por qué? Porque en este libro incluye muchas revelaciones presentadas en forma de tipos, símbolos, palabras, alegorías, visiones y sueños. O sea, esa revelación escrita de Dios al hombre se presenta de diferentes géneros o subgéneros literarios. Y ahí es donde entra lo que llamamos hermenéutica especial. Bien, slide 3. La poesía, por ejemplo, de los hebreos es en sí misma un estudio especial, ¿no? Por eso lo incluimos dentro de hermenéutica especial. Y sin familiarizarse, por ejemplo, con un espíritu y elementos formales, nadie tiene la competencia necesaria para apreciarla o exponerla. Por eso hay que estudiarla. La poesía hebrea nace de la realidad que están viviendo los hebreos, del cotidiano día, de los elementos más sencillos de la vida. No es tanto una poesía aristocrática, una poesía griega más racional, no. La poesía y la sabiduría hebrea nacen del contexto cotidiano de los hebreos, obviamente incluyendo a Dios porque es el centro de la sabiduría y de la poesía hebrea. Y tiene un modelo, una forma, una estructura. Bien, slide 4. La Biblia es un libro de texto con contenido religioso. Y obviamente su principal valor resalta el hecho de que es divinamente aceptada. ¿Y para qué es divinamente aceptada? La escritura para enseñar, para censurar, para corregir y para instruir. Por eso es que la Biblia sale del común denominador de los otros textos, aunque la analicemos con reglas de interpretación comunes a la literatura clásica universal o secular. Siguiendo, es de mayor importancia saber hasta qué punto puede inferirse de la palabra escrita estas instrucciones sagradas y el prevenirse contra falsos métodos en la elaboración de la doctrina bíblica. Por eso hay que tener cuidado a la hora de la interpretación. Necesitamos tener una responsabilidad centrada en la máxima que es Dios. Muchas veces cometemos algunos errores hermenéuticos con la palabra escrita. Por eso, aunque sí debe de someterse a reglas de interpretación, tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo siempre y con la correcta doctrina que nace de la misma palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en el slide 5 menciona que algunos exegetas han manifestado un deseo de descubrir un montón o montañas de sentido en cada línea de la Escritura Santa y están constantemente, por ejemplo, hallando algunos dobles significados, algunas alusiones recónditas o revelaciones maravillosas en los pasajes más sencillos. Ahora, otros exegetas caen en el extremo opuesto y no solo eliminan las doctrinas de lo sobrenatural, sino que hasta rehúsan conocer algunas de las enseñanzas más claras. Entonces, lo que queremos decir aquí es que los extremos no son correctos. Una espiritualización de la interpretación es mala y una racionalización total y negar muchos asuntos de revelación, por otro lado, es mala también. Por eso nosotros tenemos que tratarnos de acercarnos al texto, que es lo que dijo el autor.
Bien, siguiendo con la introducción aquí a lo que es hermenéuticas especiales y nos vamos a enfocar más adelante en la poesía hebrea. No es posible ninguna exposición fiel y permanente del libro de la instrucción religiosa sin un concepto sano de la naturaleza espiritual del hombre. O sea, y de la fe en Dios. Nosotros nos acercamos al texto bíblico, obviamente con un conocimiento previo acerca de Dios. Y entendemos que la escritura es un medio para alcanzar una vida y crecimiento en lo religioso, en la vida espiritual. También, aquí estoy en el slide 7, también debe observarse que las santas escrituras son así como épocas. En estos libros hallamos muchas incorporaciones de tipo biográfica, de historia, de leyes, rituales, salmos, algunas dramas al estilo novelístico, proverbios, profecía, revelación, apocalipsis, cartas. Algunos fueron escritas por reyes, otros por pastores, otros por profetas. O sea que la escritura tiene una mezcla de todos estos elementos que se han conservado por siglos. Un escritor, fue cobrador de impuestos, Mateo. Otro un fabricante de tiendas, Pablo. Otro médico, Lucas. Vivieron y escribieron en varios periodos, algunos de ellos separados por muchos siglos de los otros, como también estaban muy distantes entre sí sus sitios de residencia, tales como Arabia, Palestina, Babilonia, Persia, el Medio Oriente, en sí, Asia Menor, Grecia, Roma. Hay distancias enormes en siglos, por ejemplo, en cuanto se escribió el Pentateuco, Éxodo, por ejemplo, en las narraciones, como el libro de Malaquías, por ejemplo, allá por el siglo V antes de Jesucristo, el año 420, o si ya nos enfocamos en las cartas de Juan, allá por el siglo I, terminando el siglo I, iniciando el II, una distancia enorme en tiempo, una distancia en lenguaje, en lugares también, todo eso así complejo el estudio de la escritura. Siguiendo entonces con la introducción, aquí en el slide 9 mencionamos que estos libros se reflejan las antigüedades y civilizaciones y su variante de diferentes naciones, cómo han variado estas civilizaciones, y cuando no se conoce el nombre de un autor, por lo común no es difícil, mediante sus declaraciones y alusiones, a veces descubrir aproximadamente la época, el autor y las circunstancias en que escribió. Usted tiene que investigar todo, por ejemplo, en los trabajos futuros y en su trabajo de esta clase. Todo lo referente al autor, circunstancias, tiempo, quién fue. Eso es importante, que lo acerque usted al libro y al autor. La hermenéutica bíblica, en el slide 10, es, como mencionamos, es un departamento de la hermenéutica y, como hemos visto, busca principalmente la aplicación de los principios generales necesarios a la interpretación de toda literatura. Así como hay hermenéutica filosófica, hermenéutica política, podríamos hablar de hermenéutica social, así hay hermenéutica bíblica, hay reglas, hay principios, hay una hermenéutica especial, hay una hermenéutica general, y esto es de manera de repaso para que entendamos qué es en sí hermenéutica. Por ejemplo, aquí estoy en el slide 11, en hermenéutica vemos las parábolas, alegorías, tipos, símbolos, y tienen sus leyes especiales, y la interpretación histórica gramatical debe prestar atención a esta forma retórica y a los simbolismos proféticos, por ejemplo, lo mismo que a las leyes de la gramática y los hechos de la historia. Entonces, como vemos, todo esto es hermenéutica especial. Ya centrarnos en el tipo de literaturas, en los elementos que están escritos en los libros de la Biblia. Slide 12. Los principios de la hermenéutica especial deben elegirse en el estudio fiel de la misma escritura. Debemos observar los métodos que siguieron los escritores sagrados. Las proposiciones desnudas a las reglas formuladas serán de muy poco valor mientras no se hayan sostenidas estas reglas o ilustradas por ejemplos que se comprueben por sí mismos. O sea, como vemos,
Yo puedo hablarles de una poesía, pero tengo que darles el ejemplo de cómo es el estilo y la fórmula y la estructura de la poesía hebrea. Es digno de notarse que las escrituras suministran numerosos ejemplos de la interpretación, por ejemplo, de sueños, visiones, títulos, símbolos y parábolas, y en tales ejemplos debemos hallar nuestros propios principios y las leyes de exposición. El hermenéutica, el exégeta, usted como hermenéutica puede descubrir esas leyes implícitas en el texto a medida que usted esté estudiando el texto, y puede hallar algún tipo de correlación, algún tipo de paralelismo, algún tipo de parentesco, relación del texto con otros, pero eso ya lo hace la práctica. Slide 13. La Biblia no es un oráculo de Delfos. Recordemos que en la antigüedad oráculo significaba el lugar, la profecía y quien la daba. Delfos es un lugar famoso en la antigua Grecia donde iban los reyes, los príncipes a que el oráculo les hablara o les dictara una profecía. Entonces la Biblia no es un oráculo de Delfos que busque a usted de turbar su corazón con declaraciones de doble sentido, ¿ah? Tomada un conjunto y permitiéndosele hablar por sí misma. Hay que tomar la escritura en conjunto. Se descubrirá que la Biblia entonces es su mejor intérprete. Una de las reglas de la interpretación clásica de hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Bien, entonces dejemos generalidades de lo que es la hermenéutica especial y entremos con un elemento de la hermenéutica especial. Más adelante en las otras lecciones vamos a observar más y vamos a estudiar otros elementos. Por ejemplo, el primero es la poesía hebrea. Entendemos que buena parte del Antiguo Testamento está escrita en un estilo y forma de lenguaje muy por arriba de lo que es la simple prosa, lo que entendemos por la narración, etc. Los libros históricos abundan en vibrantes discursos, por ejemplo, en odas, en piezas líricas, en salmos y en fragmentos de cantos. Desde casi toda la mitad del Antiguo Testamento está escrito en un estilo poético, aunque sea narrativa. Pero la poesía de los hebreos tiene peculiaridades tan notables y distintas de las otras naciones, como por su propio idioma es diferente a otras familias de idiomas, el hebreo. Su metro no se compone de sílabas, sino de sentencias y sentimientos. Cuando hablamos de metro, es la forma en cómo está compuesta la poesía o el relato. Una sílaba pueden ser dos palabras, o dos letras o tres palabras, por ejemplo. Depende del tipo de sílaba. Pero esa es la métrica en cómo está organizada, digamos, el español o la poesía en español. Pero en la poesía hebrea no, uno ve sentencias, máximas, sentimientos, frases. Siguiendo entonces con la poesía hebrea, una métrica es un verso, hermanos. Una métrica puede ser sílabas largas, inclusive, o breves, pero también puede ser un verso, puede ser dos palabras o una palabra. Hablando de la poesía hebrea en su introducción, con propiedad, la poesía hebrea nada sabe de pie métrico, o sea, de lo que les está diciendo, de verso, al estilo latino o griego, y verificaciones de tipo análogas a la forma poética de la lengua indoeuropea, o sea, de las lenguas como el francés, el español, el inglés, etc. O el latín. Las sílabas e ingeniosas tentativas de algunos hombres eminentes por fabricar un sistema de metros hebreos se considera ya como fracasada, en el sentido de que como es distinta la métrica a las lenguas indoeuropeas a la métrica del hebreo, se nota bien en la poesía hebrea el estilo elevado, la armonía y los paralelismos de sentencia. Esto es clave, ¿va? Los paralelismos de sentencia que caracterizan a la poesía hebrea. El fluido sonoro de palabras gráficas, el arreglo artificial de las cláusulas, de las sentencias finales, repeticiones, transposiciones, antítesis, retóricas que se contradicen o contrapuestas, que constituyen la vida de la poesía. Pero la forma del metro silábico no aparece en ninguna parte. O sea, en la poesía hebrea no vamos a entender la métrica a través de las sílabas, sino como mencionamos a través de las sentencias.
Siguiendo con la poesía hebrea, entonces, se reconoce, ya estoy en el slide 16, se reconoce ahora que el aspecto distintivo de la poesía hebrea consiste en los paralelismos de miembros. ¿Eh? Así como vimos paralelismos en matemáticas, ponga usted dos lápices paralelos, esa es la idea, ese es el sentido. Esto constituiría una forma muy natural para sentencias tan cortas y vividas como son lo que caracteriza a la sintaxis hebrea. Basta que el alma se llene de profunda emoción, que las ardientes pasiones muevan el corazón, den brillantes al ojo y hagan elevar la voz, para que las sencillas sentencias de la prosa hebrea tomen espontáneamente forma poética. Bueno, en forma poética les estoy describiendo qué es las sentencias hebreas y el paralelismo de miembros. Los mismos hebreos se deleitan en esto del paralelismo hebreo. Más adelante vamos a ver ejemplos. En el slide 17 tengo aquí que la poesía hebrea es probablemente más susceptible de traducción que ningún otro idioma, por los motivos que hemos expresado arriba. O sea, no hay un tipo de rima, no hay escala métrica de cuidar de traducir. Es esencial preservar dos cosas, el espíritu y la forma. Entonces muchas veces lo que hay que entender es el espíritu que escribió el autor y la forma, más que una métrica con sílabas. Y ambas son de tal naturaleza que hacen posible el reproducirlas en alto grado en casi cualquier otro idioma. Entonces, eh, comparar la poesía hebrea a lo que es la poesía hoy o tratar de imitar la poesía hebrea a lo que es la poesía hoy es un tanto difícil porque como no tiene una estructura bien marcada con sílabas, sino más que todo hay que entender el espíritu del autor, la esencia de la poesía hebrea son los paralelismos y entonces por eso es difícil entenderla a la luz de lo que es la poesía de las lenguas indoeuropeas. Bien, aquí en el slide 18 tengo en tanto que el espíritu y la emoción. Hablo de emoción porque la poesía hebrea tiene emoción. Entonces hay que entender la emoción para entender la estructura. Entonces la poesía hebrea, la emoción de la poesía hebrea se debe a una combinación de varios elementos. El paralelismo de sentencias es un aspecto muy notable de la forma externa de la poesía hebrea. Siguiente, las sentencias breves y divididas, o sea, yo escribo lo que siento y lo que he vivido en una frase, en una sentencia, en una máxima, en un párrafo, en una proposición. Eso es una sentencia breve y vivida, que son una característica peculiar del lenguaje hebreo. Conducen por un proceso muy natural a la formación de paralelismos en poesía. Por ejemplo, el deseo de presentar un asunto en la forma más impresionable posible conduce a la repetición y a una tautología. Aparecen formas ligeramente variadas en un mismo y único pensamiento, como se ve en las siguientes líneas de Proverbios. Yo los invito a leer entonces ese texto de Proverbios para que identifiquen algún tipo de paralelismo. Pueden auxiliarse de la lectura de paralelismo que tenemos en la plataforma. Entonces, esto de tautología es repetir el pensamiento, repetir un pensamiento expresándola con las mismas o similares palabras. Entonces, como decir, yo te amo, amor, te quiero. Puede ser lo mismo. Esa es una tautología. Y en la poesía hebrea eso se repite mucho. Miren este texto de Proverbios, el que mencionamos anteriormente, en el slide 20. Lo divido en partes por frases, por sentencias. Una idea puede ser que lo dividen cuando hay punto, punto y coma, dos puntos, punto y seguido, etc. Entonces, por cuanto llamé y no quisiste. Esa es una sentencia, esa es una máxima, ¿ok? Que está lleno de espíritu, está lleno de emoción, es una sentencia breve, es una sentencia vivida. Eso es la poesía hebrea en esencia. La siguiente dice, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Fíjense bien, por cuanto llamé y no quisisteis.
extendí mi mano y no hubo quien escuchaste. Entonces, está repitiendo algo similar. Antes, siguiente máxima, desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Fíjese bien, está hablando Dios, desechaste todo consejo y mi reprensión no quisiste. Está diciendo lo mismo en diferentes palabras. Esa es una tautología que aparece en una forma variada, aunque da un único pensamiento. Esa es una sentencia, ese es un paralelismo. Esas que tenemos ahí en la slide, cada una de esas, hermanos y hermanas, es una sentencia, es una máxima. Llena y repito, tiene algún espíritu, contiene alguna emoción, etc. Leanla cada uno de ellos y encuentren una correlación que hay en cada línea. Siguiendo entonces con esto de los paralelismos, generalmente cuando ustedes estudian Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y algunos elementos de Job, van a encontrar estos paralelismos. Entonces, las formas más comunes y regulares del paralelismo hebreo, según el teólogo Lop, se clasifican en tres. Las denominadas paralelismos sinónima o sinónimo, el paralelismo antitético o antitética y el paralelismo sintético o sintética. Esta, digamos que es la subdivisión de los paralelismos. Y vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Ahora, siguiendo aquí en el slide 22, el paralelismo, repetimos, es un rasgo de la poesía hebrea, es una característica marcada de la poesía hebrea. Las lenguas indoeuropeas, la poesía indoeuropea no tiene esta marca, este rasgo distintivo. Entonces, el rasgo literario común de la poesía hebrea en el Antiguo Testamento obviamente es el paralelismo. Este rasgo se puede encontrar en cualquier pasaje poético, aunque es más común obviamente en Salmos y Proverbios. Siguiente entonces, reconocer, estoy ya en el slide 23, reconocer el paralelismo como un rasgo poético. Algunas veces puede ayudar para entender o interpretar un pasaje. Por ejemplo, el uso del paralelismo frecuentemente significa que el mensaje del texto y su asunto central o impacto se encuentra en el contexto mayor más que en palabras o frases aisladas. Además, se pueden aclarar o definir mejores palabras específicas o palabras ambiguas que son usadas de manera inusuales al verlas en el contexto de una estructura de paralelismo. Entonces, muchas veces, para entender el contexto inmediato del pasaje, es útil entender el paralelismo o entender el paralelismo para entender el contexto mayor del pasaje. ¿Cuál es el asunto central del pasaje? El paralelismo nos puede ayudar. Entonces, los siguientes tipos de estructuras de paralelismo son solamente intentos por organizar este rasgo de la literatura poética. Entonces, a continuación vamos a ver estos tres tipos de paralelismo y un ejemplo de cada uno para que ustedes entiendan y puedan descubrir qué son los paralelismos. Hay un ejercicio en esta semana que ustedes tienen que realizar sobre paralelismos. Bien, esto ya en el slide 25. Entendamos algo entonces. Número 1, paralelismo sinónimo, otros dicen sinonímico. La definición es la segunda línea, o sea, la segunda sentencia o la segunda máxima, o para que entendamos mejor, el segundo párrafo, repite la primera, o sea, la primera línea o el primer párrafo o la primera sentencia con palabras diferentes que tienen el mismo significado. Ejemplo, Salmo 19 del 1 al 2. La primera línea dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Línea 1. Línea 2. Un día emite palabra al otro día. A una noche, a otra noche, declara sabiduría. Obviamente está hablando de la grandeza de Dios.
Fíjense bien, o de la existencia de Dios también, o da por sentado que Dios existe. Firmamento, noche. Obra de sus manos, sabiduría. Entonces, fíjense bien que la primera línea, la segunda línea, repite el mismo sentido o lo que quiere dar a entender el autor, el mismo espíritu, ¿no? El mismo sentimiento que en la segunda línea. Esto sería un paralelismo sinónimo. Siguiente, miremos ahora el paralelismo sintético. La definición dice, la segunda línea, o sea, la segunda máxima, sentencia o párrafo, añade algo a la primera. Salmo 24, 3 y 4. La primera línea es la que está de color negro. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en tu lugar santo? Primera línea. Mire la segunda línea. El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Segunda línea, añade, amplía la idea de las primeras líneas. Entonces, no es que la repite, es la complementa. Entonces este sería un paralelismo sintético. Tercer ejemplo y tercer tipo de paralelismo, el antitético. La definición dice, la segunda línea, o sea, la segunda máxima, segundo párrafo, contrasta o contradice o se contradice con la primera. Fíjese el Salmo 73, 26. La primera línea dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Segunda línea, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En la primera línea se habla de desfallecer, el corazón desfallece. En la segunda línea hay un alivio. Dice que la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces contrasta lo que quiere decir la primera línea. Hay un cuarto paralelismo que lo voy a mencionar aquí, no lo mencioné anteriormente, y habla de que una línea tras otra van complementándose hasta lograr un clímax o dar un resumen. Entonces, por ejemplo, ya aquí estamos fuera de la poesía, entendemos un texto profético con líneas poéticas o con características poéticas. Cada línea va aumentando algo hasta el clímax, como una novela, como una narrativa, cada escena hasta culminar. Mire lo que dice este texto de Habacuc 3. Aunque la higuera florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, mire, cada línea va aumentando, va inclusive exponiendo algo caótico, pero al final resume el autor y concluye en algo. Me alegraré en Jehová y me gozaré a pesar de todo lo malo que está pasando. Por ejemplo, ese sería un tipo de paralelismo climático. Es muy escaso, pero se da. Otro, el ecléctico, que básicamente es combinación de dos. Fíjense bien. ¿Qué incluye el ecléctico? Este incluye una combinación que se teje con los tipos de paralelismo que ya vimos, o sea, antitético, sinónimo, el climático. Mire Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y no oirás? Esa frase, ese sería un paralelismo sintético, porque la primera, ¿ok? Y la segunda. Y el otro versículo, y la otra parte del versículo dice, y daré voces a ti a causa de la violencia. Fíjense bien. ¿Y qué es la definición de sintético? La línea 1, la segunda línea añade algo a la primera. Entonces, la frase, y no oirás, está añadiendo a la frase, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré. La siguiente parte del versículo, y daré voces a ti a causa de la violencia.
y no salvarás. Sintético, la frase y no salvarás añade algo a la primera línea y daré a ti causa de la violencia. Entonces, fíjese bien, ambos paralelismos, si ya los ponemos comparar los dos sintéticos, vemos que son sinónimos. ¿Cuál es la definición de sinónimo? La segunda línea repite la primera con palabras diferentes pero tienen el mismo significado. Entonces, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Ese está complementado, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, repite lo primero. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Por lo tanto, este sería un paralelismo ecléctico, que es combinación de dos paralelismos. Puede ser sintético, antitético, puede ser sintético sinónimo, o sinónimo sintético, o sinónimo antitético, etc. Bien, hasta aquí entonces la lección clase 1, de la semana 3. Bendiciones.